Muy buenos días, ¿qué tal? Pues vengo lleno de júbilo porque me vine desde Tlaxcala cargando este costalito de música que está repleto de salterios, ¿sí? Ahora vamos a disfrutar de un conjunto de cuerdas integrado por 3 salterios, contrabajo y guitarra. ¿Qué tal? ¿Me acompaña? Estoy hablando del grupo Salterios de Atzayanca, Tlaxcala. Este grupo lleva el nombre del municipio de origen, Atzayanca, y se presenta como Salterios de tal sitio. Es un grupo que se formó desde 1980. Actualmente está integrado por 3 salterios, un contrabajo y una guitarra sexta. Los que tocan el salterio son Gregorio Hernández Bretón con su salterio tenor, David Hernández Pozos con su salterio requinto y Florencio Hernández Pozos también con un salterio requinto. Juan Hernández Pozos con el contrabajo y en la guitarra Alberto Hernández Pozos. Como usted habrá advertido, tenemos 4 integrantes del conjunto con los apellidos de Hernández Pozos. Han de ser hermanos, pero hemos de agregar que el maestro Gregorio Hernández Bretón y el maestro David Hernández Pozos, además de ejecutar el salterio, son constructores de instrumentos. Este grupo Salterios de Atzayanca, Tlaxcala, se formó en 1980. Ignoro si aún permanecen en el grupo integrantes fundadores, pero su trabajo ha sido por toda la República. Principalmente fueron a Saltillo, Coahuila, y se desarrollan en el perímetro que integran los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Estado de México y vienen seguido a la Ciudad de México. Ellos ya participaron dentro del Festival Internacional Cervantino y desde luego están presentes en todos los festivales de salterio de la República, que aunque no lo parezca, hay varios. Por ejemplo, en Querétaro, en Pachuca, Hidalgo, en Tlaxcala y algunos otros lugares. El salterio para mí se convirtió en un tiempo en instrumento poco ejecutado, porque según parece tiene sus pormenores. Para mí el salterio llegó a través de el trabajo de cantina, y no piense usted que yo soy muy cantinero, pero era típico encontrar en las cantinas de la Ciudad de México salteristas. Para mí es un instrumento melodioso, aunque un poquito chillón, ¿no? Aventarse horas y horas de salterio, quién sabe si sea agradable. Pero el programa de hoy estará lleno de música de salterio, música popular mexicana, alguna muy tradicional, y el viaje será a través de los tiempos de esta nación mexicana. ¿Me acompaña? Bueno, pues adelante. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! No hagan ruido. Música. Abriremos el concierto de salterios con uno de los valses que seguramente usted conoce y habrá bailado. Todavía está vigente. Para los que celebran la fiesta de 15 años o bodas, es muy común
que aunque la quinceañera o la recién casada no se llame Alejandra, pongan este vals. Alejandra, que pertenece al mazatleco Enrique Mora Andrade, que naciera en 1876 y murió joven a los 37 años en 1913. Se dice que vendió su vals por solo 25 pesos de entonces, pero 25 pobres pesos de un vals que ha sido constantemente repetido y que forma parte de nuestro horizonte tradicional mexicano. Alejandra. Lo que sí es cierto es que fue dedicado a una joven de nombre Alejandra Ramírez Urrea, que tenía 17 años y como dato curioso agregaremos que era sobrina de el nigromante Ignacio Ramírez, célebre escritor y político liberal mexicano. Escuchemos al grupo de salterios de Atzayanca con este hermoso vals.
los salterios de Atzayanca, Tlaxcala, interpretando este hermoso vals Alejandra. A manera de el chisme, ya ven que es muy sabroso comentarlo, es que después de una función de teatro en lo que era el Teatro Rubio, ahora Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa, fue Enrique Mora y le entregó la partitura del entonces desconocido vals. Luego, a la salida, fue el pretenso, que nunca fue correspondido y que mandó a hacer el vals por encargo, Rafael Oropesa. Y nunca Alejandra quiso corresponder a los amores de este joven. Mire usted. ¡Ay, corazones ingratos! Para continuar tenemos un paso doble que escribiera Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Agustín Lara. Un paso doble llamado Cuerdas de mi guitarra. ¡Arza! Nadie como Agustín Lara tuvo un apodo tan preciso.
el músico poeta. Un hombre que desde muy joven, por trabajar en bares, cabaretes y centros nocturnos como pianista, fue herido mortalmente con una botella rota que le dejó una cicatriz imborrable en el rostro. No obstante, de esa charrasqueada y de parecerse mucho al hombre del corrido Juan Charrasqueado, porque era muy enamoradizo y tenía una suerte increíble para las mujeres, porque sabía hablarles, sabía tratarlas. Era ante todo un hombre tierno, cortés, inspirado, desprendido. Y entonces, pues, en sus amores encontramos nombres como Esther Rivas Elorriaga, Angelina Brucheta Carral, Clarita Martínez, Yolanda Santa Cruz Gasca, Rocío Durán y María Félix. Desde luego que con todas contrajo nupcias, matrimonio civil, porque aparte pues hay una lista numerosísima e ignota de amores furtivos, escondidos. El gran Flaco de Oro 2 veces amasó verdaderas fortunas gracias a su trabajo de compositor y músico, y en las 2 veces volvió a la ruina total por andar de espléndido. Bueno, continuemos con la música del conjunto Salterios de Atzayanca, Tlaxcala. Ahora vamos a escuchar Jesucita en Chihuahua, composición de Quirino Mendoza. Quirino Mendoza seguramente usted lo ha escuchado mencionar porque él fue el autor de otro de nuestros himnos nacionales, El cielito lindo que alegra los corazones. Quirino Mendoza era teniente coronel en tiempos de la Revolución, director de la banda del Estado de Puebla. Esta polca fue estrenada en la Navidad de 1916 y dicen los decires que se convirtió en una de las piezas favoritas de Pancho Villa. Sí debió ser. Yo sabía que su pieza favorita era Las Tres Pelonas, que incluso ponía a la banda de música a tocar cuando él hacía su entrenamiento físico corriendo alrededor de la Plaza Oval de Parral, Chihuahua. Eso me lo platicó don Jesús Elizarrarás, que fue músico de esa banda. Tocaba el triángulo, era muy pequeño y nos presumía que Pancho Villa lo vio tocando y que fue y que lo carga. Imagínese, a mí me cargó Pancho Villa, decía don Jesús. Ay, don Jesús Elizarrarás, compañero nuestro durante muchos años aquí en Radio Educación. Pero volvamos a la composición de el coronel Quirino Mendoza y Cortés, Jesucita en Chihuahua. Se dice que fue una soldadera allá en Chihuahua con los villistas.
¡Ay, no más! ¡Bailamos, tía! Bailamos, nomás no me vayas a apretar mucho, arrastrao. A ver quién decía eso. Pues Piporro en su taconazo. Así le han de haber dicho a Jesucita: bailamos, Chuy. El caso es de que vamos a continuar ahora con una de las piezas más típicas de nuestra música mexicana y que se llama así, La Típica, una composición del italiano Carlo Curti. Carlo Curti vino a México después de haber recorrido como músico, director de bandas en Italia y en Estados Unidos. Llegó a México hacia el año de 1884 y tuvo el acierto de fundar la orquesta más antigua de México, la que se llama precisamente así, la Orquesta Típica Mexicana. Esta orquesta típica mexicana ha prevalecido desde la fundación de Carlo Curti en 1884 hasta nuestros días. Hace poco se presentó precisamente para celebrar los 130 años de trabajo continuo. Ahora ya tienen 138 y sigue la orquesta típica mexicana. Vamos a escuchar la composición de su fundador, el director Carlos Curti, La Típica.
típica. Es preciosa la orquesta típica y la ejecución que acabamos de escuchar, pues se apega muchísimo a lo que es la composición sentida, original, de un italiano que interpreta nuestro sentir para la música de las plazas de armas, porque ese es el objeto de estas orquestas, deleitar al público en la plaza principal de la población. Aún así trabaja la orquesta típica mexicana. Nada más hay que estar muy listos para cachar el día que actúe. Pero volviendo al grupo de hoy, los Salterios de Alzayanca, es un grupo que tomó el nombre del municipio del que proceden. Para ser exactos, los Salterios de Alzayanca se asientan en un lugar que se llama la Sierra de la Caldera. El significado de la palabra que da nombre al municipio, Alzayanca, quiere decir lugar donde se rompen las aguas. La pieza que a continuación escucharán es una composición que se le atribuye con mucha seguridad a Salvador Morlet. Salvador Morlet es uno de tantos compositores mexicanos que han sido relegados, olvidados, arrinconados, porque así somos en México. Tenemos tanto que, pues, como dice el dicho, hasta para aventar para arriba. Entonces, Salvador Morlet es un compositor que desafortunadamente se le conoce a través de referencias de impresos. Parece que nació en la Ciudad de México el año de 1867. Y la pieza que van ustedes a escuchar es Las Bicicletas, esa polca tan conocida que seguramente usted recuerda fácilmente, porque las bicicletas se pusieron de moda en México a finales del siglo XIX. Se supone que esta composición apareció a partir de 1893. En ese tiempo las bicicletas eran artículo de lujo. Bueno, siguen siendo, porque me he enterado que ahora hay bicicletas de 60,000 pesos y más. Pero volviendo a aquellos tiempos de don Porfirio, la bicicleta estuvo en manos sobre todo de jovencitos de clase acomodada. Y pues circulaban por todos lados, les dio por andar en bicicleta y sobre todo en la Alameda Central. Vamos a escuchar esta polca de Salvador Morlet.
las bicicletas, ese vehículo que ahora ha servido precisamente para combatir tanta contaminación ambiental en las ciudades. Si usted practica la bicicleta, se lo agradezco mucho. Nada más evite convertirse como los automovilistas en verdaderos cafres, ahora cafres del pedal y del manubrio, porque igual que los motociclistas se meten en sentido contrario, se suben a las banquetas, de repente ya pusieron bicicletas aquí, bicicletas allá, y uno se da en las espinillas, y bueno, es muy útil la bicicleta. Yo sí estoy de acuerdo con todos esos clubes rodantes que incluso hacen maratones, ¿verdad? Y hacen ejercicio con sus aparatos que se desplazan vertiginosamente. Ahora las bicicletas de montaña son excelentes. Fíjese que mi hermano, que en paz descanse, cuando era aún soltero, muy jovencito, le prometió a la Virgen de San Juan de los Lagos ir durante 10 años. No lo cumplió. Nada más fue 6 veces en bicicleta a San Juan de los Lagos. Y nos platicaba de que se formaban verdaderas caravanas, y todavía siguen siendo, que es común hacer peregrinaciones en bicicleta hacia los santuarios y en especial a San Juan de los Lagos. Dice la tradición que cuando no cumples una promesa a la Virgencita Niña de San Juan, que entonces, cuando te mueres, vas a ir, y que es común encontrar por el camino a San Juan de los Lagos caras de difuntos. ¡Ay, Dios! Bueno, el caso es de que la tradición de la bicicleta es muy importante respaldarla, continuarla. No reniegue de las ciclopistas. Los automovilistas quieren toda la ciudad para ellos y suben sus carros a la banqueta y, bueno, hacen barbaridad y media. Entonces, los ciclistas deben tener otra mentalidad. Ellos están en pro de un ambiente mejorado. Nuestro programa se va adelante ahora con otra de las polcas más conocidas de nuestro país. La polca que le puso Monterrey, su autor un tanto desconocido. Según el disco Polcas Alegres de Antonio Tanguma, ¿usted sabe quién es Antonio Tanguma? Es uno de los más grandes acordeonistas de música norteña que hemos tenido. Él es el compositor de El Cerro de la Silla. Y en su disco Polcas Alegres, Antonio Tanguma, que sí le doy más crédito, le atribuye la polca Monterrey a Raimundo Treviño. Allá en Monterrey hay muchos Treviños. Bueno, vamos a escuchar la polca Monterrey en la interpretación de este conjunto de salterios, Atzayanca.
bonitas son las polcas! No le aunque que hayan llegado de allá de Polonia o de Bélgica o de Austria, no importa. Tomaron carta de nacionalización con un ritmo muy especial para nosotros los mexicanos, sobre todo en lo que han llamado bailes de salón. Fíjese que la siguiente pieza pertenece precisamente a esa música. Usted conoce la zarzuela, usted conoce la comedia musical. Bueno, pues a continuación vamos a presentar con este conjunto de salterios venido de Tlaxcala, Alzayanca, Pompas Ricas. No se me entusiasme, se refiere a otras pompas. Escuche la letra. Pompas ricas de colores, de matices seductores, del amor las pompas son, y al tocarlas se deshacen como frágil ilusión. La esperanza de un ahora, bella flor que se evapora con el sol canicular. El amor es vano empeño, sombra mágica de un sueño que disipa el despertar. Corazón, no ames ya que las dichas de la vida humo son, y es una dicha fingida la ilusión. Corazón, no ames ya, pues solo es cierto el dolor, y tu sed no apagará ni un raudal de amor. Nuestros sueños son las naves, son las sombras, son las aves, son las nubes de áureo tul. Nubes son que arrastra el viento y que cruzan al momento sobre el limpio cielo azul. Nuestros sueños son gaviotas que a las playas más remotas se disponen a emigrar y salpican con sus plumas los vellones de la espuma que levanta el ancho mar. Mi ilusión sombra fue, una dicha embriagadora que adoró, una dicha que a la aurora muerta halló. Corazón, vive en paz, que feliz nunca te hará, ni tus ansias calmará su ilusión falaz. Hemos de aclarar que en la versión de los discos que circulan no está completa la letra, porque es muy larga. Más bien está escrita para zarzuela. El autor es un tapatío que nació en 1875 y murió en 1945. Eduardo Vigil y Robles. Eduardo Vigil y Robles se hizo muy famoso en su tiempo. Era director de orquesta, arreglista y compositor, y además era tenor. También escribió zarzuelas y comedias musicales. A él se debe la hermosa canción que seguramente usted ya conoce, La norteña de mis amores. La RCA Víctor se lo llevó precisamente para que coordinara el catálogo de cantantes latinoamericanos. Así es que se fue, ni modo. Vamos a escuchar de Eduardo Vigil y Robles, Pompas Ricas, en la interpretación de este conjunto de salterios, Alzayanca.
Las Pompas Ricas. Pues la pieza que a continuación vamos a escuchar, usted la conoce como Las Chapanecas, pero en realidad se llamó La Chapaneca. Hay confusión en cuanto a la autoría de esta pieza. Unos dicen que pertenece a Rafael de Paz, otros que pertenece a Juan Arosamena. No es cierto. En 2001, cuando remozaban la casa del ya fallecido 41 años antes, doctor Bulmaro López Fernández, encontraron en el manuscrito original en un rollo de papel, prueba irrefutable de que pertenece al doctor Bulmaro López Fernández esta hermosa melodía. Bulmaro López Fernández nació en Chiapa de Corzo el año 1878 y murió hasta 1960. Médico de profesión, vivió en la Ciudad de México durante muchos años. A su regreso a Chiapa de Corzo, en una velada familiar, cuando ya tenía el doctor 69 años de edad, agarró el piano y se atrevió a confesar que La Chapaneca era composición suya y que se la había dedicado a su novia Dominga Cortés cuando tenía 15 años de edad ella. Pero la muchacha se casó con otro y entonces el doctor decidió esconder su autoría como respeto al marido de Dominga. Solamente hasta que ya murió Dominga fue cuando él dio a conocer su secreto. ¡Qué caballerosidad del doctor! Vamos entonces a escuchar, con la interpretación de los salterios de Atzayanca, Las Chapanecas, así como usted la conoce, pero no, es La Chapaneca.
Las chapanecas se fueron. Y también nosotros ya nos vamos. Y nos vamos a ir con una marcha, pues las marchas son para marchar. Lo que yo considero el segundo himno nacional por querencia, por gusto, porque nos identificamos con ella. La marcha Zacatecas de Genaro Godina, que fue escrita originalmente para arpa y después ya se montó en banda y se hizo famosísima durante la Revolución, sobre todo en la División del Norte, con Pancho Villa. ¡Atención! Aquí está la marcha Zacatecas.
Llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias al conjunto de salterios Atzayanca y a usted por habernos prestado su atención durante este programa. Recuerde que es una producción de Radio Educación. Semana a semana le traemos un regalito dominical para sus orejitas. En esta ocasión realizado gracias al esfuerzo de mis compañeros Francisco Aguilar, Toño Fernández, César Hernández, Estrella Coral, Rodrigo Cepeda y yo, que me voy a convertir en saltimbanqui con un salterio.